Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! El doctor René Betancuru, analista internacional. Gracias, René, analista internacional. Y pues obviamente una de las noticias que se habla es que los senadores de Estados Unidos ofrecen una recompensa de $100 millones por Nicolás Maduro. ¿Cómo ves este tema? Cuéntanos tu apreciación al respecto. Bueno, primero, para precisar un poco, este es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que hoy por hoy es bipartidista. Nace con los republicanos, Rick Scott y Marco Rubio, y las siglas de este proyecto que se llama Stop Maduro, paren a Maduro. Securing timely opportunities for payment and maximizing awards for detaining unlawful regime officials. Que por el acrónimo es Stop Maduro. Y lo que se intenta es aumentar la presión que existe sobre el régimen de Maduro. Se aumenta la recompensa para capturarlo. Tenemos que entender que Maduro enfrenta cargos criminales en Estados Unidos, donde se lo acusa de liderar una conspiración de narcotráfico a través del cartel de los soles. Entonces, esto es muy importante para la realidad estadounidense, particularmente porque Estados Unidos se ha visto inundado con toneladas de cocaína, con la supuesta alianza del régimen de Maduro, cartel de los soles y la FARC. Entonces, este aumento de 15 millones, que es lo que había ofrecido Donald Trump cuando era presidente, a 100 millones, pone mucha más presión. Aparte en cuanto a la financiación, lo que se quiere es utilizar los bienes que han sido incautados de Maduro y sus aliados, que están valorados aproximadamente por $400 millones. Es decir, utilizar estos bienes para financiar la recompensa que se está dando, ¿no? Esto es muy importante, particularmente en dos contextos. Uno, en el contexto nacional venezolano, pues ciertamente tiene un impacto limitando los viajes que puede hacer Nicolás Maduro fuera de Venezuela, pero también va a tener un impacto en la elección estadounidense. Como ustedes saben, estamos a puertas de una elección. El gobierno de Biden ha sido duramente criticado por no tener una posición firme en cuanto a Maduro. Entonces, esto de alguna manera es una crítica al interno de Estados Unidos, al gobierno actual, pero también se suma más a las presiones, a las sanciones que ya existen, a la presión que se ha hecho por parte de muchos países de la región y fuera de la región y otros organismos internacionales y regionales. Entonces, la pregunta del millón es, esta presión que puedan existir por parte del Senado de Estados Unidos, que no caigan en politiquería, sino que sean hechos reales que puedan dar un efecto o un cambio en Venezuela, ¿podrá darse o cae realmente en la politiquería populista que le llamo yo? Excelente pregunta. Hay que responder a esta pregunta desde dos aristas. Una es los posibles escenarios con respecto a la captura de Nicolás Maduro, ¿no? Basado en esta recompensa que se intenta aprobar a través de este proyecto de ley Stop Maduro. Eso por un lado. Y por otro lado, desde un punto de vista mucho más amplio, la presión internacional que se está ejerciendo. En cuanto a la captura de Maduro, y con esta oferta de 100 millones que se espera aprobar, vemos que esta oferta, ¿no?, que aumenta, son 100 millones, ya lo hace más atractivo, pero difícilmente se va a poder capturar a Maduro mientras él siga en el poder, debido al control militar y policial que tiene Maduro. Entonces hay varias opciones que son viables, pero todo va a depender de si Maduro sale de Venezuela o si hay un cambio significativo en las fuerzas dentro del país. No, lo que se espera de alguna manera es debilitar a los estamentos militares y que las fuerzas internas en Venezuela lleven adelante esta captura, lo cual, como digo, sería extremadamente difícil hoy por hoy porque no hemos visto un resquebrajamiento de los estamentos militares en Venezuela. Hoy por hoy, más allá de eso, que hay 100 militares que se rebelaron y están detenidos, ¿no? Ahora se quiere ponerse también más presión a Interpol para que Interpol emita lo que se conoce como una alerta roja. Es decir, los 195 países que son miembros de Interpol, en teoría, podrían detener a Maduro, no en Venezuela, porque no van a violar la soberanía venezolana, pero si Maduro sale de Venezuela a hacer una visita oficial, ya hay una alerta roja. Pero sabemos que, como ha ocurrido en otras ocasiones, Venezuela puede ignorar estas solicitudes mientras Maduro permanezca en el país, de esa manera limitando el alcance de la Interpol. Y de ahí las agencias de Estados Unidos, por ejemplo la DEA y otras agencias estadounidenses, no van a poder coordinar una captura dentro del territorio venezolano y ahí
tienen que esperar que a través de cooperación internacional, países aliados que tal vez no reconocen a Maduro como presidente puedan llevar adelante esta captura, pero eso es solo si Maduro es tan inteligente como para salir de Venezuela a un país que no es aliado, lo cual no creo que ocurra. Entonces, la efectividad de esta medida sí pone presión y suma a esta presión internacional que viene dándose desde muchas aristas, como digo, pero no es que resuelve el problema, ¿no? La Correcto. capacidad de la comunidad internacional de incidir en lo que está pasando en Venezuela es limitada. Si no pudieron con Maduro en el 2017, con las sanciones que les puso Trump, con el Grupo de Lima, con el aislamiento internacional que era casi total al que sometieron a Venezuela, y difícilmente van a poder llevarlo adelante ahora que tiene el apoyo de China, de Rusia, de Turquía, mal o bien de Irán, de Cuba, que de alguna manera le ayudan en esto. Yo quiero decir esto porque yo lo digo sin ningún apasionamiento. Obviamente lo que yo quiero es distinto, lo que yo deseo, lo que yo aspiro es distinto como ciudadano, como latinoamericano. Es distinto a lo que es mi análisis internacional al momento, pero el mejor predictor de comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Y para eso tenemos que ver las acciones y decisiones anteriores de una persona o de una entidad que van a reflejar ciertos patrones y tendencias que se repiten en situaciones similares. Y ya vimos lo que pasó con Guaidó. Yo creo que la presión internacional hoy por hoy es un poco más fuerte, pero yo lo dije en una entrevista aquí hace varios meses que el régimen de Maduro y Maduro están jugando el juego del tiempo. Han puesto el tontómetro, vamos a Correcto. realizar acciones judiciales que determinen, vamos a perseguir civil y penalmente a detractores y un poco el juego del tiempo. Y entre más tiempo pase Maduro en el poder, más difícilmente podrán sacarlo. René, pero eso significa entonces que esta medida de los senadores cae entonces en el saco de la política populista. Es decir, es pura politiquería, por más allá que existe una presión, no, sabemos que no se va a poder realizar nada y no va a haber un cambio. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿El cambio real que se puede dar en Venezuela puede ser una intervención como se lo hizo con Noriega, sí o no? No, yo creo que hoy por hoy el desarrollo del derecho internacional, cómo están las relaciones internacionales, cómo eso no ha ocurrido desde hace mucho tiempo, yo no veo a Estados Unidos enviando una misión de Navy SEALs a sacar a Maduro del poder. Ajá. Entonces, yo creo que lo que se está jugando es también el juego del tiempo, con acciones que combinan una serie de medidas, condenas diplomáticas, reconocimientos de los líderes de oposición, imposición de sanciones, apoyos a la oposición. Se han revaluado muchas relaciones bilaterales, hay una presión internacional importante, se le ha invitado a Maduro al diálogo, a la mediación, se interviene en foros internacionales y se condena al régimen, se ha tratado de impulsar misiones de observación, se ha aislado a Maduro diplomáticamente. Yo creo que ese aislamiento crece, incluso con regímenes que siempre han estado identificados con la izquierda en la región. Entonces cada vez está más aislado. Pero también, como dijiste tú, el cambio tiene que venir desde adentro. Te voy a ser honesto, esto es una apreciación personal. Creo que el estar, lo que pasa en Venezuela es muy difícil que el pueblo pueda levantarse contra las armas. O sea, eso es una realidad. Y la comunidad internacional lo ve y es testigo del tema. Hasta que no toquen a un país más, digamos, por un régimen autoritario como venezolano y comience una guerra realmente, eso no va a haber intervención. Estamos dialogando a propósito con René Betancourt. Pregunto, eh, se ha escuchado con mucha insistencia dentro de Venezuela y de parte del oficialismo y también en el exterior de la presencia de este grupo mercenario paramilitar Blackwater, que ya ha tenido intervención en otras regiones del mundo y que es un grupo de mercenarios, son un grupo de mercenarios que en algún momento fueron parte del ejército norteamericano y que son contratados para operaciones tácticas militares. Y estos 100 millones de dólares, leía, están dirigidos como recompensa, y vaya usted a saber quién los toma, con tal de traerlo detenido, preso, o en qué circunstancias se lo hará a Nicolás Maduro. Pero te digo, hay la posibilidad, porque eso es lo que se señala y con mucha vehemencia y fuerza, incluso en Venezuela esta semana,
¿Por ahí podría tener sustento o base esto, de acuerdo a tu criterio, René? La realidad venezolana es compleja y yo entiendo que haya voces que aboguen por una intervención de estos grupos, como indicas, privados o grupos de mercenarios, Ujú. pero yo creo que difícilmente puede ocurrir. Venezuela tiene una policía y estamentos militares que están altamente armados, están bien organizados, forman parte de lo que se lee, ¿no? Por así decirlo, de la troncha del negocio del petróleo. Entonces, ellos están bien. No hay una división dentro de los militares. Entonces, están en la posición de defender a su presidente. Yo creo que Ujú. no va a pasar eso. De hecho, nunca ha intervenido uno de estos grupos de manera aislada si es que no está participando otro ejército. No, no es que ellos han ido nunca, en ningún momento en la Ujú. historia, a sacar un mandatario del poder. Entonces Claro. no ha ocurrido esto en el pasado para que yo pueda hacer un análisis y decir esto podría ocurrir, ¿no? Pero yo veo que hay un incremento o digamos suben las tensiones con otros países. Por ejemplo, están los ciudadanos checos que fueron detenidos, están los ciudadanos españoles que han sido detenidos en Venezuela Ujú. y se los acusa de estar conspirando contra el régimen. Bueno, ya Venezuela fue condenada por España por este tema y vemos que hay, digamos, hay una presión internacional que crece. De igual manera, vemos que, por ejemplo, China ha otorgado aproximadamente más de 60 millones a Venezuela desde el 2008. Y eso es más que a cualquier otro país de la Sí, región es en verdad. crédito, ¿no? Estos créditos se detuvieron un poco desde el 2012, pero China sigue importando petróleo venezolano. Si vemos las relaciones de Venezuela con Rusia, vamos a ver que Venezuela es el principal comprador de armamento ruso en Latinoamérica. Ujú. Entonces, no es un ejército que está mal armado o que tiene a sus soldados, a sus miembros muertos de hambre, ¿no? Y apoyados por potencias, ¿no? Vemos que Rusia, solo para poner un ejemplo, Ya. Rusia ha aportado a Maduro con préstamos para la compra de cazabombarderos, ¿no? Ha vetado, no solo en el tema militar, sino que ha vetado resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia ha ejercido su Ujú. poder de veto. Entonces vemos que hay un apoyo por parte de dos miembros del Consejo de Seguridad, China y Rusia. Claro. Entonces la situación es muy complicada. Y asimismo vemos, por ejemplo, que la ONU, por ejemplo, el último informe de derechos humanos de la ONU denuncian violaciones, vemos que se habla de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas. Vemos también que la Corte Penal Internacional tiene una investigación abierta, todavía no hay órdenes de arresto, pero es también un mecanismo de presión. Y bueno, ya el Mundo González está fuera del país, ¿no? Yo digo, cada día que pasa se hace más complicada la situación si lo que se busca es que Claro. salga Maduro del poder. Él se afirma más en el poder, ¿no? Tal vez pudo existir un cambio de régimen cuando estábamos más cercanos a las elecciones. Ujú. Cada día que pasa es inversamente proporcional a las chances que existen de que salga Maduro del poder. Eso es la realidad desde mi lectura internacional. No, y coincido contigo plenamente, René. Una más. ¿Qué hay con estas propiedades, si se quiere, que se está incautando a Nicolás Maduro? Bueno, no propiedades de él, pero digo propiedades porque las utiliza y se moviliza al menos entre los países aliados. Me refiero a las aeronaves, ¿no? Creo que ya es la segunda que le van incautando a los Estados Unidos por ahí. ¿Qué sacan, o sea, presionando con incautar a aviones, por ejemplo, en este caso? Y por ahí puede haber otras que otras cosas, pero insisto, el efecto no va a ser mayor, René. Sí, pero es una medida más que suma a la larga, ¿no? Al ¿Ya? aislamiento que se quiere imponer al régimen. Y qué bueno que mencionas esto de las avionetas incautadas, porque son varias avionetas que han sido Sí, son incautadas. La algunas. última fue en República Dominicana. Entonces vemos que ya hay una cooperación internacional con varios Ujú. países que impide que, por ejemplo, ya Maduro sabe que no puede ir a República Dominicana. Es Ya, claro. clarísimo. Entonces, esta incautación ocurre en un estado como los Estados Unidos que no tienen las limitaciones para la extensión de dominio que existen en el Ecuador. Tienen la extensión de dominio civil bien clara. Cuando se presume que un bien es de procedencia ilegal, ellos pueden, ¿no? Confiscar, incautar ese bien sin que se determine la responsabilidad penal de la persona. O sea, ya todavía Maduro no ha tenido un juicio
no, pero se sabe, hay una presunción de que esa es una avioneta comprada de forma ilegal. Un avión, en este Ya, caso, es claro. comprado de forma ilegal, entonces se le incauta. Y eso, miren cómo suman esas incautaciones. Ya estamos hablando de 450 Ujú. millones de dólares. Es lo que dice el proyecto Stop, Increíble. que hay 450 millones de dólares incautados, ¿no? Que los tiene ahora el gobierno de Estados Ujú. Unidos. Ya quisiera ver yo que tengamos la posibilidad de extinguir el dominio de manera civil en el Ecuador Imagínate. para que se incauten todos los bienes de los grupos de criminalidad organizada y de las mafias que operan en el Ecuador para poder tener esos valores a disposición del gobierno. Eso Ujú. sería interesante. Pero en definitiva esto suma la presión que se está ejerciendo, que es una presión muy importante, total, que no se vio ni siquiera con Guaidó, Ujú. pero también Venezuela está muy bien apoyado por Rusia y por China. Turquía también entra en ese También, claro. mix de apoyo y eso complica mucho más la situación en Venezuela. Y vamos a ver qué pasa con las elecciones, por ejemplo, en En Estados Estados Unidos. Unidos. Ujú. Correcto. Eso puede ser importante en la interacción que va a tener Venezuela con el régimen del ganador, sí, y la política que se implemente en las relaciones bilaterales o las no relaciones entre los dos países. Ujú. René, muchas gracias, ¿ah? Siempre tú dispuesto y aportas obviamente con tu conocimiento a estos espacios de diálogo. Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo también para ti.